Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Clínicas y hospitales sin oxígeno financiero. Las acreencias de estas instituciones de salud ya superan los 12 billones de pesos. Denuncian que la mitad de la cartera tiene más de 60 días de mora. Nos acompaña Juan Carlos Giraldo, vocero del sector, para conversar sobre este tema tan delicado. Los costos de un fallecimiento. Si hay algo seguro, es la muerte y los gastos que genera para la familia del difunto. Aún así, muchas personas no se preparan para este golpe económico. Hablaremos del tema con el vicepresidente o la vicepresidenta de Previsión Exequial del Grupo Recordar. Las consecuencias del acoso sexual. Un informe revela qué tanto acoso sexual hay en las empresas colombianas y qué incidencia tiene esto a nivel laboral. Juan Fernández nos tiene todos los detalles en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un tema preocupante para el sector de la salud en nuestro país, y es que la elevada deuda que de nuevo tienen muchas instituciones con todos los hospitales y clínicas del país, pues cada vez pone más en aprietos al sector salud colombiano. Para ver las cifras y sus implicaciones, le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Giraldo. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Doctor Giraldo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Giraldo, ¿cómo va el taxímetro con corte a hoy? Esa suma esa cuenta que cada vez les preocupa a ustedes, ¿de cuánto estamos hablando en términos de acreencias? Víctor, nosotros acabamos de hacer el último estudio de cartera, corte 30 de junio de este año, y encontramos que la cifra ya llega a los 12.7 billones de pesos, y eso que es en un grupo de 205 instituciones hospitalarias de todo el país. El corte anterior, un semestre antes, en diciembre del año pasado, estaba en 10.6 billones, es decir, en este último semestre creció un 20% la cartera hospitalaria. Y de esa cartera hospitalaria, ¿qué porcentaje está en mora? Sí, la morosidad es un factor que agrava la cifra porque nosotros encontramos que el 56% de esos más de 12 billones de pesos está en mora, es decir, por encima de 60 días. Eso significa que cerca de 7 billones de pesos son cartera morosa. Difícil, ¿no? Difícil situación y la cifra es demasiado grande. ¿Quiénes son los que deben esta plata? ¿A ustedes? Mire, en este grupo la mitad es por régimen contributivo, un 21% por subsidiado y más de un 12% por entidades del Estado. Pero cuando usted va con nombres propios, se encuentra que en contributivo la mayor deudora y compradora de servicios es la nueva EPS con 1.9 billones de pesos y un 49% de morosidad, con una disminución leve en la morosidad, y eso es un factor positivo para esta EPS. En cambio, hay otras entidades como Medimás con 780.000 millones y un 71% de cartera vencida, y Comeva con 554.000 millones con un 73% de cartera vencida. Esto es en el contributivo. En el subsidiado, la primera en este grupo de entidades deudora es Sabia Salud, una entidad regional en Antioquia, 413.000 millones con 52%. También hay entidades territoriales. La primera es Norte de Santander con 127.000 millones de pesos y un 79% de cartera vencida. Entiendo. En el contributivo, ¿por qué estas EPS se cuelgan tanto? ¿Por qué no pagan? Pues mire, esa es una muy buena pregunta. Este es un problema crónico, es un problema que empeora, es un problema que lo vemos que es refractario a todas las medidas que se están tomando. En sana lógica, esto es inexplicable porque estas entidades están recibiendo la plata por anticipado. Entonces, al final uno tiene que concluir que este es un asunto deliberado de o es un apalancamiento financiero, o es un tema de desgreño administrativo, o es una práctica indebida que se convirtió en algo usual, o todas las anteriores. Yo creo que el común denominador de esto es un tema difícil en que no ha funcionado muy bien la vigilancia y el control, por eso se ha permitido que este tema se vuelva crónico y parte del paisaje del sistema de salud. ¿Y los demás por qué se cuelgan? Por ejemplo, cuando ustedes deberían recibir dineros de recursos públicos, ¿por qué no los reciben a tiempo? Este es un tema en el que nosotros seguimos insistiendo que aquí los dineros para los pagadores van por anticipado, pero
se han generado una gran cantidad de prácticas en las que estas entidades se ven beneficiadas con la demora en el movimiento de los recursos. No se reciben a tiempo las facturas, se glosan la mayoría de las cuentas, se usan intermediarios para hacer los procesos de auditoría. Al final del día, cuando todos los ciudadanos pagan oportunamente, entra la plata anticipada a las EPS, no encontramos cuál es la razón. Creemos que es un asunto de apalancamiento financiero, es decir, es una práctica financiera que se está dando, que le da unos buenos resultados a estas entidades que son infractoras crónicas, pero que atentan contra la estabilidad de todo el sistema de prestación de servicios. Pues es que usted tiene razón. Por ejemplo, en el caso personal, antes de que pagarme el sueldo, la empresa primero descuenta la platica que va para la salud, anticipadamente, como lo dice usted. Pero bueno, ¿esto de pronto no se agravó por la pandemia? Mire, paradójicamente, Víctor, en pandemia, los niveles de cartera tuvieron una moderada disminución, pero no porque haya habido un comportamiento mejor de los pagadores, sino porque, como tuvimos que restringir la prestación de algunos tipos de servicios para poder concentrarnos en las oleadas de COVID, entonces eso disminuyó la producción de esos servicios, la prestación de los mismos y por lo tanto la facturación. Ahora nosotros estamos viendo que hay un rebote, es decir, ya estamos reanudando, haciendo la reapertura de muchos de los servicios y nos estamos encontrando con este panorama que publicamos hoy. En lugar de ver unos mejores comportamientos de pago, estamos volviendo a los niveles prepandemia de la cronicidad y empeoramiento de la cartera. Cuando uno escucha comentarios de enfermeros, de hospitales o de ciertos doctores que dicen, mire, es que no me han pagado, ¿es por esta situación? Este es uno de los factores determinantes para que eso pueda suceder. El sector hospitalario hace un gran esfuerzo precisamente para que no se llegue a este asunto. Pero hay que entender, el dinero en los hospitales se necesita ¿para qué? Para dos cosas grandes. Uno, pagar el talento humano en salud y dos, comprar los medicamentos, dispositivos, actualizar la tecnología para poder prestar el siguiente servicio. Cuando se atrasa el movimiento del recurso, esto puede, a pesar de todos los esfuerzos del sistema hospitalario, por ejemplo, acudiendo al crédito o aplazando un poco el pago de los proveedores, puede llegar en algún momento a afectar la oportunidad en el pago de las nóminas. Pero entonces, doctor Giraldo, ¿cómo hacen ustedes cuando de un lado llega un paciente necesitando una atención y ustedes no le pueden decir a ese paciente que no, que se vaya porque usted no tiene insumos y porque a usted no le han pagado y que porque hay un retraso y que la cartera en mora y vencida? Bueno, usted no puede salir con esas excusas. ¿Cómo hacen para seguir prestando los servicios médicos? Mire, ese es el asunto más difícil. Nosotros estamos obligados por ética y por compromiso, atendemos los pacientes al día y en el momento que es correspondiente. Infortunadamente, el flujo de recursos no llega en el mismo momento. Por eso es que son estas quejas y por eso se presenta este estudio, para decirle al gobierno nacional, hay que hacer muchos arreglos para que esto no suceda, porque al final del día uno, como hospital y clínica, hace muchos ajustes, acude al crédito, hace aplazamiento de ciertas intervenciones, remodela la institución y rediseña la prestación del servicio, reprograma los turnos, empieza a contraer servicios y en algún momento, más temprano que tarde, si el flujo de recursos no es completo, uno va a tener que afectar la prestación del servicio, disminuyendo la eficacia en la presentación de los mismos. Entonces, este es un asunto que no es un tema financiero de plata, este es un asunto que tiene que ver con la asistencia, con la eficacia en la prestación del servicio. Es por eso que nosotros hacemos este llamado de urgencia al gobierno nacional. Y todas esas EPS que están colgadas, ¿han hablado con ustedes? ¿Les han hecho alguna propuesta para ponerse al día? Sí, como nosotros decimos en el estudio y en el boletín, a nosotros nos preocupa mucho que en lugar de proponer pagos, planes de pago inmediatos, estamos observando propuestas que, por ejemplo, nos dicen condone un 35% de la cartera o denos un plazo de 10 años o convirtamos esa cartera en acciones de esta entidad. Yo creo que eso no es debido. Esto no son prácticas que nos vayan a llevar a nosotros ni a resolver el problema ni a darle estabilidad a los hospitales ni a darle la seguridad a la gente que los servicios se van a seguir prestando. Yo creo que aquí hace falta una muy fuerte acción de vigilancia y control para evitar que estas prácticas que se están volviendo comunes
sigan expandiéndose. Una última pregunta, doctor Giraldo, y es que creo recordar que inclusive en el primer año del gobierno del presidente Iván Duque, él anunció que saldaría las deudas con el sistema de salud. ¿Eso en qué quedó? ¿Sí se giró la plata o no? Mire, a raíz de la pandemia ha habido movimientos de dinero que hay que reconocerle al gobierno nacional, pagos por disponibilidad, bonos al talento humano en salud, compras de cartera, la utilización de las canastas COVID que suman varios billones de pesos. Sin embargo, el programa bandera, el programa estrella, que era el acuerdo de punto final, nosotros desde el sector hospitalario lo hemos hablado con el propio gobierno, hemos visto que estos recursos no han llegado ni en la cuantía, ni en la oportunidad, ni el porcentaje que se esperaba para el saneamiento de la deuda con el sector prestador de servicios. Hemos visto que se ha concentrado mucho en las EPS, en algunas cajas de compensación y en entidades de ellas mismas, de las EPS, de integración vertical, entidades de propiedad o que están relacionadas o vinculadas con ellas. Entonces, nosotros por eso le decimos al gobierno, usted en este momento tiene que darle un revulsivo al acuerdo de punto final para que la liquidez llegue al sector prestador de servicios. Tiene que hacer más compras de cartera, habilitar más líneas de Findeter, habilitar un giro directo universal y liberar inclusive las reservas técnicas de algunas entidades para que haya liquidez y se pueda llegar a sanear toda esta cartera. El acuerdo de punto final se está quedando sobre todo en las EPS, no está llegando hasta el sector prestador como debiera ser. Así se llamó en su momento ese anuncio del gobierno nacional, el acuerdo de punto final, pero como que quedó en puntos suspensivos. Doctor Giraldo, feliz noche. Gracias por estar aquí con nosotros. No, señor. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hablando del sistema de las finanzas del sector salud en nuestro país. En más información, tras 48 horas del ataque informático a la página del DANE, Noticias Caracol habló con el director de esta entidad, con el doctor Juan Daniel Oviedo, para conocer detalles de lo ocurrido y las consecuencias que realmente tuvo este ciberataque. Esto fue lo que dijo. 3 días después del ataque cibernético a la página del DANE, la plataforma aún está fuera de línea. A la hora de tratar de ingresar, los usuarios se encuentran con este aviso. Los investigadores de la policía y de la fiscalía tratan de establecer si hubo fuga de información. El director del DANE negó esta mañana en Noticias Caracol esa versión que habría sido esparcida en redes. Existe la certeza hasta este momento de que no hubo un log o un canal de salida de información consecuente con el volumen de información que la persona supuestamente aduce que tiene en su propiedad. Eso significa que le podemos dar un mensaje hasta el momento de confianza al país de que si bien los sistemas de información del DANE fueron vulnerados y afectados, no hubo extracción de información. Lo que aseguran los expertos es que el ataque de los hackers a la página del DANE provino desde el exterior, según los rastreos logrados a varias plataformas internacionales que tienen estos antecedentes. Las autoridades desmienten que los ciberdelincuentes estén extorsionando a la entidad a cambio de activar la página y devolver las estadísticas. Oviedo dijo que ya se está recuperando toda la información. Ya tenemos un conjunto de datos con plena integridad que estamos en el proceso de sacarlo nuevamente a la vía, llamémosla informática, para poderlo comunicar a través de nuestra página web y una vez logremos este objetivo de recuperar nuestro canal de comunicación externa, que es la página web, con la disposición de una información que es estratégica y fundamental para el país, como son las estadísticas oficiales que produce el DANE, vamos a recuperar nuestras capacidades virtuales de procesamiento de información. Peritos de la Dijín deberán comprobar lo denunciado ante la Fiscalía por el subdirector de la entidad, Ricardo Valencia, que aseguró que a través de un usuario identificado como B-Center, los atacantes pudieron eliminar sistemas de procesamientos estadísticos y bases de datos con información reservada en más de 400 procesadores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, octubre fue un muy buen mes para las ventas del comercio formal. Ya regresamos con todas las cifras. Pesos, uno de los temas que a pocas personas les gusta hablar, pero que a todas las familias nos va a afectar en algún momento, es el de la muerte de un ser querido, inclusive la muerte propia. Y es un tema importante desde el punto de vista económico, porque implica, entre otras cosas, gastos que muchas veces no hemos previsto y nos puede dejar en situaciones difíciles. Para hablar de esto hemos invitado a la doctora María Ángela Mejía, vicepresidenta de Previsión Exequial del Grupo Recordar.
Doctora Mejía, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos recuerda un poco qué es el Grupo Recordar? ¿Cuáles funerarias o cementerios tienen? Claro que sí. El Grupo Recordar es una empresa de servicios funerarios que tiene infraestructura propia. Nosotros tenemos 7 parques cementerios en todo el país, 7 hornos y presencia en 9 ciudades en todo el país. Entonces nosotros tenemos jardines de recuerdo en Bogotá, Jardines de la Eternidad en Barranquilla, tenemos 2 parques en Barranquilla, Jardines de Cartagena en Cartagena, Jardines de Valledupar, tenemos jardines de recuerdo también en Cali y jardines de recuerdo en Tunja. Y tenemos pues más de 90 salas de velación para atender a todos nuestros afiliados y tenemos servicio a nivel nacional. Entiendo. Bueno, ¿por qué no empezamos por hablar antes de precios? Como cuál es el listado de gastos que se deben asumir en el momento de un fallecimiento, que la familia debe asumir. Claro, Víctor. Y es un tema que tú bien lo dices, pues digamos es un tema que nadie quiere, nadie se interesa por aprender o por preguntar qué pasa en ese momento pues tan doloroso para una familia. Los gastos en que uno debe incurrir si no tiene prevención o si no tiene, digamos, un producto como este, debe entonces pagar, empecemos por el traslado del ser querido, si desde la clínica o desde la casa donde falleció, el traslado, los servicios de tanatopraxia, el arreglo pues del ser querido para la velación, salas de velación, traslado de la familia, la ceremonia religiosa, todos los implementos como son el cofre, las cintas, los arreglos florales, la atención a los amigos y seres queridos y por supuesto el destino final. El destino final puede ser lote en el caso de inhumación, lote en un cementerio o digamos la cremación y pues digamos que la cremación las familias deben tener un cenizario para en alguna parte para luego ir a visitar y a honrar a su ser querido. Entiendo. Bueno, eso depende de muchas cosas, de lo que elija cada familia, etcétera, etcétera. Pero entonces, más o menos, ¿cuánto podría costar todo esto? Un funeral, la muerte, el fallecimiento de un familiar. Mínimo, ¿cuánto más o menos? Y hasta máximo, ¿cuánto? Claro, digamos, eso depende de lo que quiera la familia. Todas las familias y todos queremos hacer una despedida digna a nuestro ser querido. Y digamos que los costos pueden oscilar entre 3, 4 millones hasta 10, 12 millones de pesos. Y más dependiendo pues del destino final. Entiendo. ¿Esos gastos son inevitables? Porque pues hace muchos años teníamos tradiciones como hacer la velación en el garaje de la casa o en la sala de la casa y muchas personas pues se ahorraban ese costo, pero tengo entendido que hoy en día ya no se puede hacer eso. Digamos que eso ya no está permitido legalmente por temas de salud pública. Entonces, digamos que cuando tú tienes un ser querido que falleció, pues lo tienes que hacer, tienes que hacer el procedimiento, porque no hay alternativa, eso no tiene un producto sustituto. Y empecemos por los trámites legales. La familia se tiene que encargar de los trámites legales y la Secretaría de pedir la autorización para poder hacer el servicio de inhumación o de cremación a su ser querido y todo lo que anteriormente les describí. Entonces, digamos que no, el proceso como tal no es obligatorio porque depende de si la familia lo quiere o no velar, que para la familia, para el desarrollo del duelo, para la aceptación a nivel psicológico es demasiado importante la despedida y el momento de la velación. Eso, pues digamos que estudios han demostrado que el periodo para desprenderse, para despedirse del ser querido en el momento de la velación es muy importante. Pero digamos que dependiendo de si es cremación, inhumación, si lo quieren velar, sí hay que trasladar. Por ejemplo, si el ser querido falleció, Dios no quiera, pero porque en un viaje, pues en la familia lo quiere trasladar al sitio donde residía. Claro. Y para ser acompañado, para que la familia esté acompañada. Entonces, digamos que si tú me preguntas, claro, es un gasto obligatorio, de alguna u otra manera, un proceso u otro, pues va a salir un poco más caro, pero es un gasto obligatorio que hay que enfrentarlo.
Eso no puede decir, no, mañana. No, hay que enfrentarlo y ejecutar. Es que yo le quería preguntar por eso, porque seguramente hay muchos casos en que, pues sí, nos encontramos la muerte de un momento a otro de un familiar y no tenemos previstos estos gastos. ¿Qué puede pasar en esa situación? ¿Qué puede hacer una familia que no tiene la plata en ese momento? ¿Hay alguna opción, algún financiamiento? ¿Cuál es la alternativa? Claro, claro que sí. Digamos que cuando nosotros tenemos clientes en esta situación, ofrecemos planes de financiación que se acomoden, un plan de pagos que se acomoden a la capacidad de la familia. Pero pues siempre debe haber un pago inicial, por decirlo de esa manera. Claro, claro. Bueno, usted dice que esto se puede anticipar, que esto se puede prever. ¿Cómo? ¿Cómo se puede preparar una familia? Pues Víctor, aquí, y perdón con la audiencia, pero es algo real, y es que a la muerte pues no nos podemos, digamos, es algo fijo para todos los seres humanos. Entonces, claro que si nos preparamos para nuestro matrimonio, nuestra primera comunión, todas las ceremonias y todos los ritos que tenemos durante toda la vida, es realmente muy asequible preparar el momento de la muerte de uno para no dejar el problema a la familia o de un ser querido. Y eso es a través de los productos de previsión exequial. ¿En qué consiste? En que una persona paga una cuota mensual a la empresa y firma un contrato de afiliación. El contrato de afiliación no tiene cláusulas de permanencia, digamos que no tiene contrato leonino, simplemente es un contrato donde se define el producto que escogió. ¿Y más o menos cuánto puede valer un plan? Más o menos cuánto puede valer un plan exequial y uno puede meter a cuántos integrantes de la familia, más o menos como para llevarnos una idea. Sí, digamos que eso depende, pero los planes son para el núcleo familiar y dependiendo del plan que escojan, pero puede ser productos entre 20,000 a 30, 45,000 pesos mensuales. ¿A quiénes puedes tener tú protegidos? Al cónyuge, a los padres o suegros, a los hijos, si tienes 10 hijos, a los 10 hijos, si tienes uno al hijo. Digamos que con unos límites de edad, los padres o suegros están sin límite de edad, el titular hasta 65 años en promedio, el cónyuge es hasta sin límite de edad. Entonces, digamos que ahí tú estás cubriendo todo tu núcleo familiar y no importa el número que pertenezca a la familia. Pero esos 25,000 son por persona o por toda la familia, no, mensual o por el año. Es por todo el núcleo familiar. Y es un pago mensual. Tú puedes hacer pagos anuales o trimestrales o semestrales para olvidarte de ese pedazo, pero digamos que el pago es mensual. Y realmente es tan sencillo el servicio que eso sí, la norma es que cuando suceda ese momento que queremos que suceda bien lejos, estés al día en los pagos, no es nada más. Aquí no estamos haciendo un prepago del servicio funerario, no. Simplemente estamos descubriendo a nuestra familia. Entiendo. Bueno, pues sí hay que, cuando se habla de planeación financiera, inclusive hay que preparar nuestras finanzas para un momento como este, que es inevitable. No hay nada más seguro, es muy duro decirlo, muy cruel, pero no hay nada más seguro que la muerte. Doctora Mejía, muchas gracias por estos minutos, por estas recomendaciones y bueno, por aquí seguiremos hablando de todos estos temas. Muchas gracias, Víctor. Invito a todos a pensar en ese momento y dejar a toda la familia cubierta. Mil gracias por el tiempo, Víctor. Muchas gracias a usted. Cubrir a la familia de un impacto económico también muy fuerte, como podría ser la muerte. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el precio interno del café, atención, alcanzó hoy máximos históricos. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos, regresamos con esta que es la cifra económica del día, 54%, y corresponde a los comerciantes, al porcentaje de comerciantes que vendieron más en octubre de este año frente al mismo mes del año 2020, según la última encuesta Bitácora de Fenalco. Otro 40% dijeron que vendieron igual que hace un año. Y solamente el 6% restante reportó menores ventas en octubre. Fenalco asegura que en este 10º mes del año tuvieron ventas excelentes, que fue un mes excelente para el comercio porque se juntaron la semana del receso, el primer día sin IVA y la fiesta de Halloween. Es de recordar que solo en el día sin IVA se vendieron 9,8 billones de pesos.
Hora de saludar a Juan Fernández, que nos trae noticias relacionadas con las empresas. Juan, adelante, su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hay una herramienta que hace uso de inteligencia artificial y ha tomado fuerza en las empresas para detener el acoso sexual en mujeres y en hombres. Funciona en Bolivia, Colombia y Perú y se llama ELSA, que significa Espacios Laborales Sin Acoso Sexual. Esa herramienta está apoyada por la empresa privada y por el Banco Interamericano de Desarrollo y realmente ha tomado fuerza. Y está publicando un informe que determina qué tanto el acoso sexual afecta el desempeño laboral en las empresas de América Latina y tiene su efecto porque el tema del acoso sexual es recurrente en las empresas. Ese estudio se hizo en 10 sectores, del que hacen parte 75 empresas en Panamá, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, donde en nuestro país fueron medidas 22. Juan, ¿y qué encontró ese informe? Le doy resultados generales de aquellos que han reconocido haber pasado por acoso. El 28% consideran que su rendimiento laboral fue afectado negativamente. Y en los lugares en los que más se afecta ese rendimiento es en sectores como los bancos y los seguros. Si solo se toma a Colombia, ese efecto sobre el rendimiento por el acoso sexual es del 23%. ¿Y cómo se mide el rendimiento? Por ejemplo, cuando las personas pues empiezan a faltar al trabajo y a las reuniones, también muchos se asustan. En Colombia el 21% de los que se sienten acosados se ausentan, un porcentaje mayor al de Perú, donde lo hace el 17%, y al de Bolivia, donde lo hace el 12%. ¿Qué más produce el acoso que afecta el rendimiento? El estrés, sin duda, con el 72%, la ansiedad, con más del 50%, así como no poder dormir o concentrarse. Después del acoso, dice el estudio, 3 de cada 4 personas optan por evitar a la persona que lo hace, 2 de cada 4 no comenta lo que le ocurrió a nadie y 1 de cada 4 pide que le cambien de lugar de trabajo sin ser precisos en los motivos. Para terminar, Víctor, el 37% de las mujeres y el 32% de los hombres reconocieron ser objeto de manifestaciones concretas de hostigamiento o acoso sexual laboral en los últimos 2 años. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Y escuche esto, el precio del café llegó a niveles históricos. La cotización en Nueva York fue hoy de $2.19 la libra, la más alta en 7 años. Y a nivel interno, la carga que se estará pagando durante todo este fin de semana será de $1.972.000 pesos, un valor nunca antes registrado, según informa la propia Federación Nacional de Cafeteros. Buenas noticias para las más de 500.000 familias caficultoras. Ahora sí veamos los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.888 pesos con 53 centavos. Subió el dólar hasta uno de los precios más altos de los últimos 3 meses. El petróleo de referencia Brent, referencia para nuestro país, cayó 0,94%, se ubicó en $82 con 9 centavos por barril. Nuevamente les recordamos el café para el fin de semana, para que aprovechen este buen precio, $1.972.000 pesos por carga, ya respirando muy cerca de los 2 millones de pesos. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74%, acción más valorizada Canacol Energy con una ganancia de 1,54% y la acción que más cayó fue la del Grupo Mineros, que próximamente hará una oferta de acciones, tuvo un retroceso de 5,10%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, también un feliz descanso, un feliz puente.